Buenos días. Les saluda la maestra Ana Esperanza Carreño Contreras, del plantel número 5, doctor Ángel María Garibay Quintana, de la Escuela Preparatoria de la UAMX. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos comenzando módulo 3, que es triángulo, oblicuángulo y circunferencia. El primer tema que estudiaremos es triángulo, oblicuángulo. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel triangulito que no tiene un ángulo recto. Quiere decir que todos sus ángulos internos tienen una medida diferente a 90 grados. Si tuviera un ángulo de 90 grados, entonces se considera triángulo rectángulo. Como todos sus ángulos son de diferente medida y ninguno es de 90 grados, entonces es un triángulo oblicuángulo. ¿Ok? Hay dos formas de resolver este tipo de triángulos y es utilizando la ley de senos y la ley de cosenos. En este video estudiaremos la ley de senos con dos ejercicios como ejemplo. ¿Ok? Entonces, la figura del triángulo oblicuángulo es más o menos, este es un ejemplo. Los ángulos internos son todos diferentes a 90 grados. Y también sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo suma siempre 180 grados. ¿Ok? Entonces vamos a explicar la ley de senos para resolver este tipo de triángulos. Muy bien, ¿qué es la ley de senos? Bueno, la ley de senos es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo, las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Y los senos de los correspondientes ángulos opuestos. Entonces, en forma escrita, esta es la ley famosísima, ley de senos. Los ángulos siempre se van a escribir con letras mayúsculas y los lados o las longitudes de los lados van a ser con letras minúsculas. Como dice la definición o el concepto de ley de senos, es los ángulos son opuestos a las longitudes de sus lados. Por lo tanto, si aquí tenemos el ángulo A, enfrente, en el opuesto, está la longitud del lado A. Si este es el ángulo B, opuesto, o sea, enfrente, está el lado B. Si este es el ángulo C, enfrente está el lado C, con letras minúsculas. Entonces, esos son los 6 elementos que se necesitan para resolver un triángulo oblicuángulo. Los 3 lados y los 3 ángulos. No olvidemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma siempre 180 grados. Entonces, con estos datos vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1. Lo voy a leer para hacerlo un poquito más rápido. Dice, un globo aerostático, aquí tenemos un globito, así bien bello, un globito. Es visto al mismo tiempo sobre un valle por dos observadores. Aquí tenemos una personita, acá tenemos otra personita. Aquí es el nivel del valle. Las dos se encuentran a 2.32 millas de distancia una de la otra. Entonces quiere decir que la distancia de esta personita a esta personita es de 2.32 millas. Estamos encontrando el valor del lado B para este triángulo. Si suponemos que las observadoras y el globo están en el mismo plano vertical y el ángulo de elevación respecto a la primera
es de 28 grados. Entonces, este es un ángulo de elevación. Aquí tenemos 28 graditos. Y respecto a la segunda, es de 37 grados. Aquí tenemos 37 grados. ¿A qué altura se encuentra el globo? Entonces, lo que me están preguntando es la altura a la que se encuentra el globo. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio muy completo, pongan atención, vamos a hacerlo paso a pasito. Lo que yo sugiero en mi experiencia es que siempre coloquen sus datos, de manera que pongamos por aquí una tablita, lados y ángulos. Entonces tenemos el lado A, el lado B y el lado C. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. De acuerdo a la figura que hicimos, vamos a ver cuáles son nuestros datos. El ángulo A mide 28 grados. Ok. ¿Conocemos la longitud del lado A? No. Se lo vamos a dejar aquí pendiente. La longitud del lado B, si lo conocemos, 2.32. ¿El ángulo B lo conocemos? No, aunque lo podemos obtener por complemento. Ahorita lo checamos. La longitud del lado C no lo conocemos. El ángulo C, sí, que es 37 grados. Entonces, bueno, como dijimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, podemos obtener el valor del ángulo B. Simplemente sumamos 28 más 37, me da 65. ¿Cuánto falta para 180? 115 grados. Entonces, este valor del ángulo B lo obtuvimos simplemente por complemento de los ángulos internos de un triángulo. Entonces me piden la altura del árbol. Primero hay que entender de qué trata el problema y darse cuenta que no solamente con la ley de senos voy a poder resolver este ejercicio, porque con la ley de senos yo puedo saber cuánto mide el lado A o cuánto mide el lado C, pero no llego a la totalidad de la respuesta, me piden la altura. Entonces tendré que después trabajar el teorema de Pitágoras considerando un triángulo rectángulo. Puede ser este del lado derecho o puede ser el del lado izquierdo para obtener la altura del globo. Entonces son dos pasos, son dos temas, es muy, muy interesante. Entonces, ya que tienes tus datos en forma de tablita, estableces tu relación de la ley de senos. Y entonces dices, A, no lo conozco, sobre el seno de 28 es igual a B, que es 2.32, sobre el seno de 115. Estableces una pareja, ya sea A con B o B con C o A con C, la que tú gustes. Y despejamos el valor de la longitud A. Seno de 28 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces 2.32 por el seno de 28 sobre el seno de 115. Utilizamos la calculadora y resolvemos. Entonces repito, este término que estaba dividiendo pasó del lado derecho multiplicando. 2.32 que multiplica al seno de 28 igual entre el seno de 115. Y obtengo que el valor de la longitud del lado A es 1.20 millas. Para obtener la altura,
del globo, puedo usar teorema de Pitágoras no, porque no conozco cuánto mide esta base. Conozco todo el triángulo oblicuo-ángulo, pero no este pedacito. Entonces voy a ocupar razones trigonométricas. Lo que hago es dibujar una parte del triángulo oblicuo-ángulo, la que voy a utilizar para obtener la altura. Miren. ¿Qué conozco de este pedacito del triángulo oblicuo-ángulo? Ya conozco A, que vale 1.20. Conozco este ángulo, que mide 37 grados. Y lo que yo quiero obtener es esta altura, le voy a llamar H. Entonces, respecto a este ángulo, este es cateto opuesto. Y esta es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Cuál de las tres? ¿Seno, coseno o tangente? Por definición es seno. Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sustituyo. Seno de 37 es igual al cateto opuesto, que es la altura del globo, sobre la hipotenusa, que es 1.20. Este 1.20 que está dividiendo pasa multiplicando 1.2 por el seno de 37. Esto es la altura a la que se encuentra el globo. Ay, si dije árbol, perdón, 1.2 seno de 37. Y se encuentra a 0.72 millas. El globito. Entonces, muy sencillo, nada más hay que ser nuevamente ordenados. Primero entender de qué me habla el ejercicio y ya después ocupo la ley de senos y las razones trigonométricas. ¿Ok? Gracias por su atención. Vamos a hacer un ejercicio más utilizando la ley de senos. Vamos a ver. Ahora va a ser un poquito diferente. Vamos a dibujar una persona de 1.80 metros de altura, baja por una rampa que tiene un ángulo constante de inclinación. Una fuente de luz colocada detrás de la persona proyecta una sombra de esta a 6 metros de distancia. En un determinado momento, el ángulo de depresión desde la parte superior de la cabeza de la persona es de 32 grados hasta el extremo de su sombra. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Bueno, primero que nada vamos a dibujar la situación. Entonces tenemos, déjenme ver, el piso. Este es nuestro piso. Y tenemos una rampa. Tenemos una rampa, ¿ok? Entonces dice que una persona viene bajando por esta rampita. La altura de esta persona es de 1.80 metros. Pues repito, una persona de 1.80 metros de altura baja por una rampa, ok, que tiene un ángulo constante de inclinación. Una fuente de luz colocada detrás de la persona proyecta una sombra de esta a 6 metros de distancia, ok. Entonces, la sombra que proyecta esta personita es de 6 metros. Aquí supongamos que se visualiza la sombra, ¿no? Es de 6 metros. En un determinado momento, el ángulo de depresión
desde la parte superior de la cabeza de la persona es de 32 grados. Ok, acuérdate que el ángulo de depresión es el que se mide al contrario del de elevación, o sea, va para abajo. Entonces, este angulito es aquí. Este ángulo es de 32 grados hasta el extremo de su sombra. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Ok, lo que me están pidiendo es este ángulo, llámese alfa. Entonces, no se desesperen, es la regla número 1. Hay que leer el problema, entenderlo, leerlo 1, 2, 3 veces las que se necesiten, poco a poquito, para ir representando gráficamente la situación. Hay que entender primero, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a obtener el ángulo complementario, porque nosotros tenemos nuestro triángulo oblicuángulo aquí inmerso. Lo voy a como recrear. Ay. Para tratar de entender mejor. Entonces, este triangulito, digamos que es este cafecito. Aquí tenemos 1.8 metros, aquí tenemos 6 metros. Bueno, en realidad no es recto, ¿no? Es un poquito inclinado. Después, este ángulo de aquí, si acá afuera tenemos 32, ¿cuánto tenemos acá adentro? Ah, pues 58, porque es el complemento de un ángulo recto. ¿Ok? Entonces son 58 grados. A 90 le quitamos 32. Entonces ya tenemos nuestro triángulo ABC. Vamos a poner los ángulos. A, B y C. Entonces, este es mi lado A, este es mi lado C y acá tenemos el lado B. Eso es básico hacer en todo ejercicio, colocarle nombre a los ángulos y nombre a nuestros lados. Entonces, la siguiente recomendación que les di fue hacer su tablita. Ponemos nuestros lados y ponemos nuestros ángulos. Lado A, lado B, lado C. Y observamos. ¿Conocemos el lado A? Sí. 1.8. ¿Conocemos el lado B? No. ¿Conocemos el lado C? Sí, 6 metros. ¿Conocemos el ángulo A? No. ¿Conocemos el ángulo B? No. ¿Conocemos el ángulo C? Sí, 58. La ley de senos solo se puede utilizar si conocemos por lo menos una pareja. Entonces, ¿tenemos una pareja? Sí, perfecto. Entonces sí podemos usar la ley de senos. La escribimos. Los lados es la proporción entre los lados y el ángulo opuesto. Bueno, el seno de su ángulo opuesto. Seno de B, C, seno de C. Nuestra pareja que tenemos completa es la de C. Esta pareja está completa. De B no tenemos nada. Entonces no la podemos usar porque no tenemos ni el ángulo ni el lado. Tengo que hacer pareja con A. Entonces escribimos. La relación que voy a usar, si quieren la escribo, es A con C. Y entonces voy colocando mis datos. Longitud del ángulo A, 1.8. Seno de A es igual a C, que vale 6, entre el seno de 58. ¿Esta ecuación se puede resolver? Claro que sí, porque nada más tengo una sola incógnita. Hacemos un producto cruzado y entonces me queda 1.8 por el seno de 58 es igual a 6 veces el seno de A. Multiplicamos 1.8 por el seno de 58 y obtengo 1.5264.
El 6 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, entre 6 me da 0.2544. Esto es igual al seno de A. Para yo obtener el valor del ángulo, pues recuerda que es seno inverso de 0.2544. Si manejas todos los decimales, pues te da mayor precisión. Por eso no lo borro de la calculadora. Entonces, shift seno del answer y obtengo un ángulo de 14.73 graditos. ¿Listo? Entonces vamos a nuestro dibujo. Este angulito pequeñito es de 14.73. Si lo llevamos, es aquí, 14.73. Yo ya puedo por complemento sacar el ángulo B, porque entonces sumo el ángulo A con el ángulo C, le sumo más 58 y le resto 180, por complemento que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Y entonces obtengo que el ángulo B es de 107.26, que es este de aquí. Perdón. 107.26 graditos. Ya tengo mi triángulo resuelto, pero fíjense la pregunta. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la rampa? Entonces, ¿qué me están preguntando? Ah, pues el ángulo de inclinación de la rampa es justamente este de aquí. Ángulo de inclinación de la rampa. Entonces, si yo ya tengo el lado izquierdo, que es el que está dentro de mi triángulo oblicuo ángulo y es de 107, ¿cómo saco el de la inclinación de la rampa? Pues es suplementario. Entonces, 180 menos 107. Y me da que el ángulo de la rampa es de 72.73. 72.73 graditos. Ya queda resuelto. Lo bonito de este tipo de ejercicios y de temas es que no se queda solamente en la fórmula, ¿no? En seno y el lado A y el lado B, sino que lo aplicas a una situación real. Entonces, la respuesta no quedó en los números que nos daban las operaciones, sino en el análisis. Me están pidiendo el ángulo de la rampa, ok. Veo cuál es y ya utilizo lo matemático y obtengo la respuesta. Eso es lo más bonito de las matemáticas. Gracias por su atención. Este fue el tema de ley de senos para resolver triángulos oblicuángulos. Hasta pronto.